Dios lo bendiga, hermano y amigo. Dios lo bendiga y lo guarde. Lo guarde. Es un gozo y privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios de Israel por medio de mi Facebook, Hermano Bicha, y por medio de mi canal en YouTube, El Rincón de Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, bueno, gloria a Dios por este tiempo que me permite predicar nuevamente el Evangelio. Y que sea Él glorificado a través de su palabra, que sea Él glorificado a través de su Espíritu Santo, que desde lo suyo me lo haga saber, y que sea Él glorificado por medio de este siervo inútil que soy, porque solamente hago lo que Él me ha enviado a hacer, lo que me ha mandado. Amén. Entonces, que el Dios de Israel, que está en su trono de gloria, sea el que reciba toda la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. A su nombre gloria, amén. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en los cielos de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, con la ayuda de Dios Padre, de mi Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, voy a disponerme a predicar su palabra, que sea Él glorificado en todo. Amén. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 7. Vamos a estar en esta ocasión en Marcos capítulo 7, versículos del 12 en adelante hasta el 23. ¿Ok? Gloria a Dios. Recordemos lo que vimos ayer, porque vamos a continuar con ese mismo tema. Recordemos que ayer mi Señor Jesús y sus apóstoles, ellos se sientan a comer. Había una multitud muy grande, como siempre, y entre esa multitud se contaban los fariseos y los escribas, los cuales estaban condenando a los discípulos de Cristo por no lavarse las manos antes de comer. Y dijimos ayer que las personas del mundo tienden a fiarse mucho en lo que hacen los hijos de Dios. Es decir, los del mundo lo que andan pendientes es de cómo actúas tú si eres hijo de Dios, para esperar el momento en que tú te resbales para juzgar. Esta conducta es muy frecuente en las personas que no son de Dios. Andan muy pendientes de lo que hacen los hijos de Dios para juzgarlo, para señalarlo y decir: mira, y que cristiano, mira lo que hace. Le falta respeto a sus padres, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante cuidar nuestro testimonio. Aquí vemos como los fariseos condenan o señalan o juzgan a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a sus 12 apóstoles, porque ellos no cumplieron con el ritual de lavarse las manos. Ahora, ¿es pecado no lavarse las manos antes de comer? No es pecado, hermano, porque Dios, no hay ningún mandamiento que diga te lavarás las manos antes de comer. Entre los 10 mandamientos no se encuentra el lavarse las manos antes de comer. Esto fue un mandamiento que estableció el hombre. Entonces ellos condenaban a los discípulos no porque estaban rompiendo un mandamiento de la ley de Dios. Ellos estaban condenando a los discípulos porque no estaban cumpliendo la tradición de los hombres, porque no estaban cumpliendo
cumpliendo la tradición de los ancianos. Mire, hermano, la palabra de Dios es mucho más importante que la tradición de los hombres. Si hay que elegir entre cumplir la palabra de Dios o cumplir con la voluntad del hombre, escojan siempre cumplir la palabra de Dios. Perdón, el apóstol Pedro le dice a los fariseos que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, por esta razón, mi Señor Jesús no le tenía que llamar la atención a sus discípulos, porque ellos no estaban violando la ley de Dios. Ellos estaban rompiendo una tradición humana, y por eso Dios no va a condenar a nadie. Por eso Dios no lo va a castigar. Por eso Dios no lo va a mandar para el infierno. Pero es como yo les comenté ayer. Los fariseos andaban detrás de mi Señor Jesús no para aprender de Él, no porque querían sabiduría del cielo. Ellos andaban detrás de mi Señor Jesús para ver en qué Él se equivocaba, para poder juzgarlo, para tener algo con qué condenarlo. Y así mismo es la gente del mundo. La gente del mundo lo que anda es pendiente de lo que hacen los hijos de Dios, para que cuando éste se equivoque en alguna cosa, señalarlo, juzgarlo, criticarlo, porque así son, pues. Ellos andan pendientes de lo que hace uno, si es un hijo de Dios, para el momento que él falle, porque es humano y puede errar, ¿verdad? No estamos exentos de pecar, entonces ellos nos señalan. En este caso, los fariseos estaban señalando a los discípulos de mi Señor Jesús porque no cumplían una tradición humana. Y yo le puse ayer estos ejemplos. La Iglesia Católica dice que los curas, por ejemplo, no pueden casarse. Eso es una tradición de hombre, porque la Biblia no dice que el hombre no puede casarse. Dios dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se irá con su mujer y volverá a ser, y será una sola carne. Ya no serán más dos, sino una. Entonces, ahí vemos que la Iglesia Católica tiene una tradición que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de los mandamientos de Dios. Y por eso, hermanos y amigos, muchas veces cuando el hombre se empeña en cumplir tradiciones, desobedece la voluntad de Dios, desobedece los mandatos de Dios, desobedece lo que Dios verdaderamente quiere que el hombre haga, por cumplir con mandatos que Él mismo ha establecido. ¿Sí me entiende? Como por ejemplo, en Israel, mi Señor Jesús le dice, ustedes violan los mandamientos de Dios por cumplir tradiciones de hombres, porque ustedes dicen a sus padres que no los pueden ayudar porque lo que tienen para ayudarlos es corbán. ¿Qué significa corbán? Que es una ofrenda para Dios. Entonces, esto de corbán fue algo que los judíos inventaron para desligarse de la obligación de ayudar a su padre y a su madre. Entonces, así abolían la ley de Dios por cumplir los mandamientos del hombre. Por eso mi Señor Jesús cita al profeta Isaías cuando dice, con el corazón, con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseña mandamientos de hombre como doctrina, porque enseña como doctrina mandamientos de hombre. Esto lo dice Dios de la boca del profeta Isaías, y mi Señor Jesús lo repite.
hace referencia a ello, quiero decir. Entonces, este era el problema con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una doble moral más que todos los religiosos de la época. ¿Ok? Entonces, ellos estaban indignados y estaban condenando a los apóstoles, lo estaban mandando para el infierno porque sencillamente ellos no cumplían un reglamento de hombre. Bueno, eso fue lo que se dijo en el video de ayer, o parte, como un resumen, ¿verdad? Ahora vamos a estar en los versículos del 12 al 23. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no les dejáis hacer más por su padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Y llamando a toda la multitud le dijo: oídme todos, entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, gloria a Dios, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: también vosotros estáis así, sin entendimiento, y no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la retina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, esto es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades salen, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Entonces, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, como siempre, vamos a ir versículo por versículo discerniendo la palabra del Señor. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Recordemos, hermanos, que ellos, los fariseos, los religiosos de la época, ellos invalidaban el cuarto mandamiento, que honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Ese es el cuarto mandamiento. Los fariseos, por cumplir una tradición que ellos habían inventado o establecido, llamada Corbán, que era que ellos decían: no, esto es Corbán. ¿Y qué significa Corbán? Que lo que ellos habían conseguido con su trabajo era una ofrenda para Dios. Y entonces, como era una ofrenda para Dios, no podían suplir las necesidades de su padre. Pero eso fue un invento de ellos. Para no ayudar a sus padres, para no cumplir el cuarto mandamiento, y así abolían la ley de Dios por la tradición humana. Es como con lo que yo le estoy mencionando con lo del celibato, ¿verdad? Que la Iglesia Católica dice que el cura no se puede casar, pero vemos que la palabra de Dios dice que mejor es casarse que estarse quemando, por ejemplo. Entonces ahí vemos cómo el hombre, como el católico, como el cura, invalida el mandamiento de Dios por cumplir una tradición humana. Asimismo, estos fariseos invalidaban el cuarto mandamiento
y enseñaban invalidaban el cuarto mandamiento y enseñaban a la gente una manera de invalidarlo, que era el corbán, que era decir, no, esto que me gané esta quincena es corbán. Entonces, si mi mamá o mi papá tiene alguna necesidad, yo no los voy a poder ayudar porque esto que yo me gané es corbán. Entonces, así ellos invalidaban el mandamiento de Dios por cumplir algo que ellos establecieron y de paso enseñaban a la gente a cómo invalidar el mandamiento de Dios. La gente, cuando no quería ayudar a sus padres, decía, no, esto es corbán, y no lo ayudaban, haciendo nulo el mandamiento de Dios por cumplir una tradición humana. ¿Ven? Y eso es lo que va a decir, fíjense bien, y validando la palabra de Dios con vuestra tradición. Fíjense bien, eso es lo grave, hermano. Es grave cuando, por ejemplo, vuelvo con el caso de la Iglesia Católica, prohíben a los hombres casarse por una tradición de hombre, hermano. Porque eso no está en la Escritura. Invalidan la palabra de Dios, invalidan la bendición de Dios, que es casarse, invalidan la bendición de Dios, que es mortificarse, invalidan la voluntad de Dios, que es que el hombre se multiplique sobre la tierra, por cumplir un mandamiento de hombre. Entonces no se puede, hermano. Nosotros no podemos, yo no puedo ahorita inventarme una ley y hacer y transformarla como si esa ley lo hubiera establecido Dios, hermano, porque yo no soy Dios. ¿Sí me entienden el punto? El punto es que el hombre ha hecho leyes reglamentos, mandamientos que no están en la palabra de Dios, como ese de lavarse las manos. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios condena al que no se lava las manos. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios condena a que cuando vaya a comer no lave el vaso, la taza, etc. Eso eran reglamentos que el hombre había establecido. En ninguna parte de la Biblia sale que si yo quiero servir a Dios con los dones que Él me ha dado, en ninguna parte de la Biblia sale que yo tengo que ser célibe, o que yo no me puedo casar, o que yo no puedo tener hijos. Eso no sale en ninguna parte de la Biblia. Eso sale del hombre, eso viene del hombre. Por eso yo no estoy obligado a cumplir ningún mandato del hombre que vaya en contra de la palabra de Dios. Allí sí yo digo lo que dice Pedro. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, nuevamente con la Iglesia Católica, y ya no me voy a meter más con ella, no voy a decir que yo le estoy tirando a los católicos, pero es el mejor ejemplo que me viene a la mente. Por ejemplo, si un cura quiere casarse y se casa, él no ofende a Dios, él no rompe ningún mandamiento que Dios haya establecido, él rompe una tradición humana y allí no hay pecado. Otra tradición humana que ha hecho pasar una religión por doctrina de Dios, por ejemplo, se la dije ayer, los testigos de Jehová, hermano. Ellos no donan sangre, sin importar si su hijo se está muriendo desangrado, no le donan la sangre. ¿Por qué? Porque según ellos, según la pésima, horrenda, no sé qué otra palabra decir,
interpretación que ellos han hecho de la Escritura, uno no puede donar sangre. Pero la palabra nunca establece, nunca dice, tú no puedes donar sangre. La palabra solamente dice que tú no puedes comer sangre. Pero lo que uno come, ¿para dónde va? Para el estómago, ¿verdad? Cuando a ti te donan sangre, eso no entra al estómago. Eso pasa por las venas, eso no entra al estómago, hermano. No entra al estómago. Lo que uno come, eso va al estómago. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita, gracias a Dios, vamos a ver. Mi Señor le va a decir algo así a su discípulo. Pero cuando uno dona sangre, la sangre que uno le dona, esa circula por el cuerpo, esa no va al estómago. Lo que uno come pasa por la garganta y llega al estómago. Pero bueno, entonces ellos llegan al extremo de dejar morir a sus familiares, pudiendo ellos salvarles la vida, pero ellos, por cumplir con su tradición humana, con su mandamiento de hombre, violan el mandamiento de Dios. Porque si yo dejo morir a mi hijo, no tengo hijos, así que es un ejemplo. Si yo dejo morir a mi hijo, ¿dónde está el amor de Dios ahí? ¿Dónde está amarás a tu prójimo como a ti mismo? Si yo, pudiendo salvar una vida, estando en mi alcance, salvar una vida, no la salvo, ¿a dónde está el amor a mi prójimo? Y si no lo hago por mi hijo, ¿por quién lo voy a hacer? Un ejemplo que le estoy dando. Entonces ahí vemos cómo abolen la ley de Dios, no cumplen el mandato de Dios por cumplir su tradición humana. Otro caso, por ejemplo, el de los mormones. Los mormones, ¿verdad? Ellos tienen otra revelación aparte de la bíblica. Supuestamente Dios, o no sé qué ángel, digo supuestamente porque no creo en la, pero supuestamente ellos dicen que un ángel o Dios se le apareció a Ellen White. Ella es la fundadora de los mormones. Y Dios habló con ella, o el ángel, y le dio otra revelación. ¿Okay? Entonces ellos se ciñen por esa revelación que le dio el supuesto ángel a Elena White. Pero la Escritura dice que ya sea un ángel o un hombre que predique un evangelio diferente a este, al que estamos viendo hoy, sea anatema, que es maldito por Dios. Entonces, cuando ellos dicen, no, yo sigo a Elena White, yo creo en lo que dice Elena White, ellos están contradiciendo la Escritura. La Escritura es clara. Cualquiera que predique un evangelio diferente a este, sea hombre o ángel, sea anatema, que es maldito por Dios. Allí, ellos van en contra de la palabra de Dios por cumplir sus tradiciones humanas. Al igual que católicos y que testigos de Jehová, que incumplen los mandamientos de Dios por tradiciones humanas. Por eso que Jesús dice, con la boca me honráis, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñáis doctrina de hombre como mandamiento de Dios. Amén. Entonces, bueno, ahí vemos cuál es la diferencia. El mandamiento de Dios es bueno, el mandamiento de Dios es justo, el mandamiento de Dios es verdadero. Y
claro, cuando nosotros violamos un mandamiento de Dios, obviamente estamos pecando contra el Dios que lo estableció, contra el Dios de Israel, pero no así cuando violamos o rompemos un reglamento hecho por los hombres. Amén, gloria a Dios. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Amén. Habéis admitido y muchas cosas hacéis semejante a él. O sea, mi Señor Jesús solamente le dio un pequeño ejemplo con el cuarto mandamiento, con lo de Corbán, pero ellos hacían muchas cosas semejantes. Por ejemplo, lo de lavarse las manos antes de comer, lo de lavar los utensilios, las tazas y todo eso. Eso eran reglamentos de hombre. Nadie se va a perder, hermano, por comer con las manos sucias. Nadie se va a perder por comer en un plato que esté sucio. Nadie se va a perder. O sea, eso no es motivo de condenación. Eso no es motivo de que la ira de Dios esté sobre ti o sobre mí, hermano. Pero ellos tenían muchas otras cosas, muchos otros reglamentos de hombre, muchas otras tradiciones de hombre que ellos cumplían antes de cumplir la palabra de Dios, que ellos ponían esas tradiciones como si fueran un mandamiento de Dios. Tenían muchas cosas. Mi Señor Jesús solamente tomó ese ejemplo del Corbán, porque era algo que ellos practicaban mucho y que ellos, para adorar las cosas, enseñaban a muchos a que, bueno, sí, si tú no quieres, si tú quieres desligarte de tus obligaciones con tu padre, tú vienes y dices, no, esto es Corbán, esto es consagrado a Dios y ya. Entonces ellos tenían muchas tradiciones humanas con las que violaban los mandamientos de Dios. Y así como la Iglesia Católica, que no me voy a meter con ella, pero bueno, tiene la tradición de los ídolos, hermano. Eso que ellos hacen, adorar a María, a Juan, a Pedro, a Lucas, a los santos, pues, es una tradición meramente humana, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, y Dios muchas veces a través de en las escrituras dice claramente que Él no comparte su gloria con nadie, que Él es un Dios celoso, que no se hagan imágenes de lo que están en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, para inclinarse ante ellas y adorarla. Entonces la Iglesia Católica adora, la adoración de la Iglesia Católica ante los santos es una tradición, hermano. Es una tradición, y aunque ellos no nieguen, es un pecado, hermano. Aunque ellos digan, no, pero es que nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros la honramos. Eso es igual, eso es sinónimo. Eso es pecado. Entonces, violan un mandamiento de Dios, uno de los 10 mandamientos, por cumplir su tradición. Amén. Amén. Entonces, bueno. Entonces las religiones, hermano, ese es el problema. Porque ¿qué es la religión? La religión es el camino que el hombre ha diseñado, que el hombre mismo ha diseñado para acercarse a Dios. Entonces la religión tiene, como es algo que el hombre crea, obviamente tiene muchos reglamentos o muchas tradiciones de hombre, porque es algo que el hombre crea para acercarse a Dios. Es la forma en que el hombre busca a Dios, podemos decir. En cambio, el Evangelio es la forma que Dios se ha dado a conocer a los hombres, y es el camino que ese mismo Dios, el Dios de Israel, ha establecido para que el hombre pueda llegar a Él. ¿Y qué es el camino? ¿Qué es la verdad?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que lo dice mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Entonces, ese es el problema con los fariseos. Los fariseos y los escribas, que eran unas religiones que el hombre había establecido, que los judíos habían establecido para acercarse a Dios. Y estaban llenos de tradiciones humanas que muchas veces hacían pecar al hombre. Hacían pecar al hombre. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre el Evangelio y la religión. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es el camino que Dios ha establecido para que el hombre lo conozca. El Evangelio es el camino que Dios ha establecido para que el hombre se acerque a Él. El Evangelio es la verdad dicha por Dios, salida de la boca de Dios, que le da vida al hombre. Eso es el Evangelio. En cambio, las religiones son el camino que el hombre ha establecido por su cuenta, sin tomar en cuenta muchas veces el propósito de Dios para conocerlo a Él. Entonces, por eso es que es tan diferente el Evangelio a una religión. Amén. Y bueno, las religiones son las que tienen todo este tipo de tradiciones que muchas veces nos llevan a pecar en contra del Dios vivo y verdadero, como en el caso de los fariseos, cuando abolían el cuarto mandamiento o enseñaban la forma de no cumplir el cuarto mandamiento por cumplir una tradición humana. Amén. Gloria a Dios. Y versículo 14. Y llamando así a toda la multitud le dijo: oídme todos y entended. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Fíjense bien. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Es decir, yo puedo comer, un ejemplo, con las manos sucias, que era el motivo por el cual ellos estaban condenando a los apóstoles, porque estaban comiendo con las manos inmundas, es decir, porque no se habían lavado las manos antes de comer. Yo puedo comer con las manos sucias y a mí ese acto que yo estoy haciendo no me contamina delante de los ojos de Dios. Puede ser que la gente que me vea diga: "Vértale, pero Dilbari si es cochino, no se lavó las manos antes de comer". Puede ser que la gente diga eso o lo piense, pero Dios no me va a condenar a mí. No va a decir: no, voy a mandar a Dilbari para la quinta paila porque resulta que él no se lavó las manos antes de comer. No, porque eso no es lo que me contamina a mí. Eso no es lo que hace impuro al hombre delante de los ojos de Dios. Puede ser que delante de los ojos de los hombres yo esté siendo sucio, delante de los ojos de los hombres, pero Dios no ve lo que ve el hombre. Dios no ve lo que ve el hombre. A Dios no le interesa, para decirlo de esa forma, a Dios no le interesa cómo yo me vea por fuera, sino cómo yo esté por dentro. Ese es el punto que va a tocar mi Señor Jesús. Fíjense lo que dice, vamos a volver a decir. Mi Señor le dijo a la gente que escuchara, que oyera lo que Él tenía que decir. Nada hay fuera del hombre que entre en el hombre, que entre en Él, que le puede contaminar. Pero lo que sale del hombre
pero lo que sale de él, eso lo contamina, eso es lo que contamina al hombre. A ver, ahora mi Señor Jesús le está enseñando a los fariseos, a sus discípulos, por medio de una parábola, ¿verdad? Que es una parábola, un lenguaje figurado, por el cual mi Señor Jesús enseñaba cosas espirituales para que los que no eran del pueblo de Dios, para que los que no eran del pueblo de Dios no entendieran. Los que no eran del pueblo de Dios no podían comprender la parábola, mas sus discípulos sí, porque Él se las explicaba a ellos, y vamos a ver eso en este pasaje. Ok, entonces Él les dice la verdad a los fariseos y Él enseña las cosas como verdaderamente son. Él le está diciendo: lo que entra en el hombre no tiene el poder para contaminar al hombre. Nada hay fuera del hombre que llegue a él que lo pueda contaminar. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Es decir, no importa si el hombre se ve sucio, si el hombre no se ha bañado en 5 días, si el hombre no come sin lavarse las manos, eso no es lo que lo tiene sucio. El hombre puede estar de esa forma por el exterior y puede estar limpio ante los ojos de Dios. Eso es lo que mi Señor Jesús le está diciendo. Dios no ve si el hombre está sucio, Dios no ve si el hombre come y no se lava las manos. Eso no es lo que Dios está viendo. Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios no juzga como juzga el hombre. El hombre, vuelvo y repito, ante los ojos del hombre, si yo no me lavo las manos antes de comer, pueden decir los que están alrededor mío, un ejemplo: ¿verdad? Dirvarse sucio. Ni siquiera se lava las manos antes de comer. Pero no es eso lo que mira Dios. Dice Dios que lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Entonces, lo que en verdad contamina al hombre es lo que hay en él, es lo que sale de él. Y esto era lo que los fariseos no entendían, y sus mismos discípulos, los discípulos de Cristo, tampoco entendieron esa parábola. Por eso vamos a ver cómo Él se la explica. Pero por esa razón los fariseos, disculpen, estoy un poco pegado hoy. Por esa razón los fariseos siempre les gustaba que la gente lo viera bien vestido, que lo vieran orar en las plazas, que lo vieran, ¿me entiendes? O sea, ellos se mostraban exteriormente, ritualmente limpios, por así decirlo. Pero en su corazón, mi Señor Jesús les dijo: ustedes son hipócritas, porque ustedes son sepulcros, blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos e inmundicias. Entonces ese era el problema, que por dentro los fariseos estaban muertos en delitos y pecados, que por dentro la suciedad que ellos tenían por dentro no la podían limpiar. ¿Cuál era la suciedad que ellos tenían por dentro? El pecado, hermano. Y no lo podían limpiar porque no creían en Cristo. Entonces eso es el problema. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Nada que haya fuera del hombre lo puede contaminar, hermano. Entonces mi Señor Jesús le dice: no se preocupen. O sea, ustedes están es como si mi Señor Jesús le dijera: ustedes están poniendo su atención en algo que no tienen que ponerla. Ustedes están poniendo su prioridad en algo que no la tienen. No se preocupen por lo que
por su exterior. No se preocupen si ustedes están limpios exteriormente, si ustedes comen o no comen con la mano sucia. Eso no es lo que tienen que preocuparles, porque eso no los vuelve impuros delante de Dios. Tal vez los vuelve impuros delante de los hombres, pero no así delante de los ojos de Dios. Entonces vamos a leer otra vez que nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno tiene oído, oiga. Que muchos del pueblo de Israel tenían oídos, pero no entendían. Ese es el problema. Por eso Jesús enseñaba todo en parábolas, para que teniendo oídos no entendieran y teniendo ojos no vieran y se convirtieran a Él y Él los sanara. Pero eso era ¿para qué? Para que los que estaban fuera del reino no entendieran. Amén, gloria a Dios. Pero a sus apóstoles Él aparte le explicaba todas las cosas. Fíjense bien, vamos a ver. Versículo 17. Versículo 17. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Fíjense bien, cuando se alejó la multitud, recuerden que mi Señor Jesús siempre se la pasaba rodeado de muchas personas que le traían enfermos para que los sanara, y en esa multitud estaban los fariseos, los escribas que estaban condenando a los discípulos por comer con las manos sucias. Y aquí en el versículo 17 nos dice que cuando se fue la multitud, Él entró a la casa con sus apóstoles y ellos le preguntaron acerca de la parábola. Recuerden que ya mi Señor Jesús había dicho: a ustedes, los 12 apóstoles, le he dado a conocer los secretos del reino, no así a los que están fuera. A los otros yo les hablo por parábola, mas a ustedes yo les hablo de manera directa para que ustedes aprendan. Ok, gloria a Dios. Entonces vamos a ver lo que dice Jesús. También vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que está afuera, que todo lo de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar? Fíjense bien. Le dice Jesús a sus apóstoles: ustedes también están sin entendimiento. ¿Por qué le dice esto? Porque Él le dijo: el que tiene oído, oiga, ¿verdad? Pero el oír, ¿qué le está diciendo? Jesús lo que está diciendo: el que tiene oído, oiga y entienda. Aquí los apóstoles no habían entendido la parábola, no habían entendido el significado de lo que mi Señor Jesús le estaba explicando, que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, lo que está fuera de él, sino lo que sale de él. Y ellos no habían entendido la parábola. Y mi Señor Jesús le dice a ellos: también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Él le está diciendo: ¿no habéis entendido ahora a los 12 apóstoles solamente? ¿No habéis comprendido qué quiero decir yo con que lo que entra en el hombre no lo puede contaminar? O sea, ustedes tampoco tienen oídos que entienden. O sea, ustedes no tienen oídos para entender, no tienen oídos espirituales para comprender lo que yo les estoy diciendo. Ustedes también están sin entendimiento para entender estas cosas. Pero como bien lo dijo mi Señor Jesús, Él a ellos les enseña los secretos del reino. Y fíjense bien
en el versículo 19 se lo dice, porque el 19, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la destina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Allí tienen lo que entra en el hombre, no entra en el corazón. O sea, un ejemplo, yo me como algo, no sé, un guineo, un plátano, cualquier cosa, y eso no entra en mi corazón, eso pasa por mi garganta y llega a mi estómago, y de mi estómago va afuera, a la retina, al retrete, al watercloak, como ustedes quieran llamar. Entonces, eso que entra a mí, en este caso la comida, no me contamina delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios, yo puedo comer cerdo, yo puedo comer, en fin, yo puedo comer de todo con conciencia limpia, que eso no me va a contaminar, no me va a hacer ritualmente impuro delante de los ojos de Dios. Y esto Jesús lo decía, como dice la Escritura, aquí en este mismo versículo, haciendo limpio todos los alimentos. Entonces, los apóstoles no solamente podían comer con las manos sucias, ellos podían comer hasta cerdo, que era un animal que en el antiguo pacto Dios había calificado como impuro, o Dios calificó como impuro. Pero aquí mi Señor Jesús está diciendo, no se preocupen, ¿por qué están comiendo? O sea, lo que ustedes comen, sea lo que sea, el animal que sea, no los vuelve impuros, no los condena. ¿Qué pasa, hermano? Que en el Antiguo Testamento, a ver, Dios estableció un sistema, ¿verdad?, para que el hombre se mantuviera ritualmente puro, para poder entrar en la presencia de Dios. Recordemos que antes el pueblo de Israel era el único pueblo que tenía la bendición de la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, para que ellos pudieran estar tranquilos, o para que ellos pudieran estar bien, para que ellos no murieran, para decirlo así, porque Dios estaba entre ellos tenían que estar siempre ritualmente puros, porque Dios estaba en medio de ellos. Ahora es un poco diferente en el sentido de que ahora tenemos a Cristo y ahora siempre estamos en la presencia de Dios. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, siempre estamos puros, no importa si comemos cochino, si comemos un animal que no rumea, en fin, siempre nos mantenemos puros, porque Cristo está con nosotros. Cristo es el que nos justifica. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, siempre estamos ritualmente limpios. Podemos comer de todo lo que hay en la carnicería, dice Pablo, sin temor, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios había establecido animales puros e impuros para que el pueblo de Israel pudiera estar en su presencia sin daños. Es decir, porque si ellos estaban en pecado o si ellos estaban ritualmente impuros, ellos podían hasta morir, porque la presencia de Dios estaba entre ellos. Entonces Dios, cuidando y guardando a su pueblo, les dio varios reglamentos para ellos mantenerse puros, a fin de que ellos pudieran tener buena comunión con Dios. Pero ahora, por medio de Cristo Jesús, nosotros estamos todo el tiempo en la presencia de Dios, y todo el tiempo estamos puros, porque Cristo está con nosotros, porque Cristo nos ha justificado, porque el Espíritu Santo de Dios nos santifica y nos hace aceptos siempre al Padre, porque la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Amén. Entonces nosotros en el Nuevo Testamento, nosotros en la actualidad no necesitamos
preocuparnos por dichas cosas, como comer animales impuros o puros, como lavarse las manos antes de comer, como no comer cochino, por ejemplo. No, eso a nosotros no nos hace impuros, no nos hace pecadores, no nos condena delante de los ojos de Dios. Porque como mi Señor Jesús está explicando, eso llega a un solo lugar, al retrete, pasa por la garganta, llega al estómago y sale fuera del cuerpo. Eso no es lo que contamina al hombre, eso no es lo que el hombre tiene que cuidar. Es como si mi Señor Jesús dijera: no, ustedes no tienen que cuidar lo que entra a ustedes, eso no es de lo que ustedes tienen que cuidar, eso no es lo que a ustedes les tienen que preocupar. Yo les voy a enseñar verdaderamente que ustedes se tienen que preocupar es por lo que sale de ustedes, no por lo que entra. Ahora vamos a ver qué le dice versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Fíjense bien, y Jesús decía: pero lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Ahora vamos a ver el por qué. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Porque del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Es decir, el pecado se origina en el corazón del hombre. Lo que hace sucio al hombre delante de Dios no son los alimentos que nos comemos o de qué manera nos comemos, no. Lo que hace impuro al hombre, lo que no le permite al hombre tener comunión con Dios, es el pecado. Y ese pecado no se origina fuera del hombre. Por eso, algo malo que el hombre tiene, que el hombre busca el mal siempre fuera de él. Un ejemplo. Adán y Eva. Cuando Adán peca, Adán que dice: no, es que la mujer que me diste. Y la mujer que dice: no, es que la serpiente me engañó. Esa no es la verdad. La verdad es que el pecado surgió del corazón de Adán. No fue culpa de su mujer, no fue culpa de la serpiente. La desobediencia nació en el corazón de Adán y ese pecado lo alejó de Dios. Amén. Entonces, ese es el punto. El punto es que lo que yo como debe comer, lo que yo esté sucio o limpio exteriormente hablando, eso no me separa de Dios. Eso no me hace pecador, eso no me contamina a mí espiritualmente hablando. A mí me contamina espiritualmente hablando y me separa de Dios es el pecado, hermano. Y aquí nos están diciendo algo muy importante: el pecado no está fuera de nosotros, es decir, no es. Mucha gente, hasta cristiana, comete este error, que le echan la culpa de todo al diablo. Eso es un error. Echarle la culpa de todo al diablo es un error. Es decir, vamos a poner un ejemplo. No, que mi esposo me engañó, un ejemplo, porque el diablo se le metió y se acostó con la otra mujer. Entonces le echan la culpa al diablo. No es que el diablo sea una perita en dulce. No es que el diablo no es tentador, sí lo es. Pero tampoco es como muchas personas
hacen ver muchos de los pecados que el hombre comete. Es más, yo diría, no sé, por decir un número, el 80% de los pecados que el hombre comete no es precisamente porque el diablo los tiene, es por lo que hay en su corazón. Pero el hombre tiende, como desde el principio, a echarle la culpa a terceros. Por ejemplo, lo de la maldad, que dice, no, pero si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿O por qué hay tantos niños muriendo de hambre? Pero ¿y qué culpa tiene Dios que el hombre sea malo y no atienda a sus hijos? Y no les dé de comer, y no trabaje. Yo le digo al hombre que trabajara para comer con el sudor de su frente. Pero si el hombre no trabaja y tiene a su hijo desnutrido, entonces dicen, no, Dios no existe, porque si Dios existiera no hubiera niños en la calle y muriendo de hambre. Pero ¿qué culpa tiene Dios de que el padre de ese muchacho sea un vago? Entonces, lo que yo les quiero dar a entender con esto es que muchas veces buscamos el mal fuera de nosotros. Y para serles sincero, hermanos y amigos, el peor enemigo del hombre es el hombre. Miren, hermano, la lucha más fuerte que tiene el cristiano no es con el diablo, que sí es una lucha fuerte, no es con el mundo, que también es una lucha fuerte, es consigo mismo, hermano. La lucha más fuerte que tiene el cristiano a diario no es con algo que está fuera de él, es con algo que está dentro de él. Es con el pecado, es con la maldad que hay en nuestro corazón, es con la maldad que hay en nuestros miembros. Pablo lo dijo. Pablo dice, yo con la mente me deleito en la ley de Dios. Eso es Romanos 7. Pero en mi carne hay otra ley que se opone a ella, a la ley de Dios. Es la ley del pecado. Entonces Pablo decía, yo queriendo hacer lo bueno, hallo en mí que el mal mora. Me doy cuenta que el mal mora en mí. Esto es en mi carne. Así que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley de pecado. Y después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero gracias le damos a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero gracias le damos a Dios, perdón, por Cristo Jesús. Amén, amén, dice Pablo. Entonces eso es lo que pasa. Muchas veces el cristiano, las personas buscan el mal fuera de ellas, buscan el mal o el pecado afuera, cuando el mal está en nosotros, que es el mal, el pecado. Juan Calvino, ¿qué dice? Juan Calvino fue un teólogo muy conocido. Dice, lo único que es mío, propiamente mío, es el pecado. Y lo único que hay bueno en mí es Cristo. Entonces, ese es el punto, hermano. El punto es que los fariseos se estaban preocupando por lo externo, como si lo externo los pudiera dañar, los pudiera contaminar, los pudiera condenar, los pudiera hacer separar de Dios. Cuando lo que ellos tenían, con lo que ellos tenían que tener cuidado y con lo que ellos tenían que prestar mucha atención era con lo que había en su corazón, porque eso era lo que los contaminaba. Porque fíjense bien, todo lo que menciona mi Señor Jesús en el versículo 21 es un pecado. Fíjense bien, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fíjense bien. Los adulterios y las fornicaciones, los homicidios. Todo lo que menciona mi Señor Jesús, que sale del corazón del hombre, es un pecado ante Dios.
Entonces de eso es lo que uno se tiene que guardar. Por eso la palabra nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Creo que eso es un proverbio. No me acuerdo el número, está en el libro de Proverbios. Entonces, fíjense bien, como Dios no ve las cosas como las ve el hombre. Los fariseos, los escribas, estaban muy pendientes de las cosas externas, de las cosas que estaban fuera. Pero Dios dice, no. Jesús dice, no. Eso es lo que ustedes están diciendo, que es un reglamento, que es un mandamiento de hombre, eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre sale de él, porque lo que sale del hombre sale de su corazón, porque de su corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios y los homicidios. Amén. Por ejemplo, por dar un ejemplo de cuando Caín mató a Abel, ¿de dónde salió, de dónde se originó el asesinato? En su corazón, hermano. ¿Por qué? Porque él tenía envidia de que la ofrenda de Abel había sido bien vista delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y esa envidia lo llevó a no prestarle atención a Dios, porque Dios le dijo, ¿por qué estás tan decaído? ¿Por qué tienes ese semblante? ¿Acaso si haces lo bueno no serás acepto? Haz lo bueno y serás acepto, parafraseando un poco el texto. Pero Caín, dejándose llevar por lo que había en su corazón, que era la envidia, que era ira, mató al hermano, a Abel, el justo. Entonces, no fue que algo que había externo lo hizo pecar, no. Lo que lo hizo pecar fue la maldad que había en él. Entonces, eso es lo que mi Señor Jesús le está diciendo a los fariseos. No se preocupen por lo que está fuera de ustedes. Eso no les puede hacer nada. Preocúpense más bien por lo que está dentro de ustedes. Eso sí lo contamina. Eso sí lo separa de Dios. Eso sí lo puede destruir. Pero no lo que está afuera, dice mi Señor Jesús. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas cosas, los robos, la avaricia, la codicia, es decir, maledicencia, todas esas cosas vienen entre el corazón del hombre, no están fuera del hombre, están en el hombre. Por su naturaleza pecaminosa caída, el corazón del hombre por su naturaleza caída, el corazón del hombre se inclina siempre al pecado. Todos esos males vienen no de fuera, sino de dentro del hombre, del corazón del hombre. Y eso es lo que contamina al hombre, hermano. No lo que el hombre come o deje de comer, eso no le hace daño. Espiritualmente hablando, lo que el hombre come o deje de comer no le hace daño, no lo separa de Dios, no lo hace espiritualmente impuro, ¿verdad? Pero sí lo que sale del hombre, porque vemos que lo que sale del hombre natural, del hombre según la carne, del corazón del hombre, es pecado, hermano. Fíjense bien, del hombre sin Cristo, del hombre que no ha nacido de nuevo, del hombre que no tiene el Espíritu Santo, hermano, salen todas estas cosas del corazón del hombre, no de fuera, del corazón del hombre natural salen todas estas cosas. Del corazón del hombre sale el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas cosas salen del corazón del hombre y esas cosas verdaderamente lo dañan.
¿Por qué? Porque lo llevan a pecar. Porque lo llevan a pecar en contra de Dios y lo separan de Dios. Y eso es verdaderamente dañino. Y eso es lo que verdaderamente el hombre tiene que cuidar. Amén. Todas esas maldades salen. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense, todas esas maldades que ya mencionamos, la lascivia, la soberbia, la insensatez, la fornicación, el adulterio, todas esas maldades, ¿de dónde salen? Del corazón del hombre, y principalmente del corazón del hombre que no tiene a Cristo. Y aún, hermano, escuchen bien esto, aún el Hijo de Dios tiene que lidiar a diario con todas esas maldades. Y si no con todas, con muchas de esas maldades. Porque esas maldades están en el corazón del hombre. Esas maldades están en la carne del hombre. Esas maldades aún están en la vieja naturaleza del hombre. Y aún el hombre de Dios tiene que día a día, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor Jesús, con la ayuda del Padre, tiene que día a día combatir con esas maldades, vencer esas maldades, vencer a la carne con el Espíritu. Amén. Ser guiados por el Espíritu. Amén. Para poder vencer todas esas maldades. Porque esas maldades están en nuestro corazón, están en nuestros miembros. Y de esas maldades son las que tenemos que cuidarnos. Y de esas maldades son las que tenemos que preocuparnos. No de lo que comemos o no comemos, no que si nos lavamos las manos o no nos lavamos las manos. De eso no, de cumplir las decisiones de hombre o no cumplirlas, de eso no hay que cuidarse. Hay que cuidarse de lo que el hombre tiene en su corazón. Porque del corazón del hombre, del corazón emana la vida. Hay que cuidarse, hay que pedirle a Dios todos los días que nos ayude con su Santo Espíritu a hacer su voluntad, que nos ayude a vencer la carne, los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, ¿verdad? Que nos ayude a someter la carne al Espíritu. Amén. Porque una cosa pelea contra la otra, el Espíritu pelea contra la carne y la carne pelea contra el Espíritu. Una cosa pelea con la otra para que no hagáis lo que vosotros queréis. Entonces es muy importante eso, hermano, es muy importante realmente saber de dónde viene la maldad, saber qué es lo que nos daña, tener conciencia de eso para no echarle la culpa al diablo por todo lo que nos pasa, para no echarle la culpa, no sé, a nuestra pareja o a un amigo o a un vecino, no. Ni el amigo, ni el vecino, ni el diablo, con todo lo malo que es, tiene la culpa, hermano. La maldad con la que nosotros, y la maldad que nosotros tenemos que tener, con la que nosotros tenemos que tener cuidado, la maldad que nos separa de Dios, la maldad que en verdad nos contamina, como dice mi Señor Jesús, no es lo de fuera, no está exteriormente, no está en nuestro interior. Por eso tenemos que pedirle ayuda a Dios por medio de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, para que todos los días nos ayude a vencer esa maldad, para que todos los días nos conformen más a la imagen de Cristo Jesús, para que nos parezcamos menos a Él y más a Él, y menos a nuestros padres terrenales. Y bueno, y podamos vencer lo malo que hay en nosotros, que es el pecado, con lo bueno que hay en nosotros, que es Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces bueno, ya aquí Jesús enseña lo que contamina al hombre, que es el punto central del pasaje. Los fariseos estaban muy equivocados y los escribas poniendo su atención en cosas externas
como en lavarse las manos, como en comer en utensilios limpios, como en muchas tradiciones que no dañan verdaderamente al hombre, el cumplirla o no cumplirla. Lo que verdaderamente daña al hombre, lo que el hombre tiene que tener cuidado, a lo que el hombre tiene que tener miedo, digámoslo así, es lo que hay en el hombre, porque eso es lo que lo lleva a pecar en contra de Dios, eso es lo que lo separa de Dios y por ende eso es lo que verdaderamente lo hace impuro y lo contamina. Amén. Porque al hombre, ya para finalizar, porque al hombre no lo contamina lo que entra en él, sino lo que sale de él, porque del hombre sale, porque todo el pecado sale del hombre, del corazón del hombre. Homicidios, adulterios, maledicencias, envidia, soberbia, insensatez, avaricia, codicia. Todo eso, hermanos, sale del hombre, está en el corazón del hombre. Por eso tenemos que pedirle a Dios, por medio de su Espíritu Santo, aún nosotros siendo hijos de Dios, tenemos que pedir a Dios, por medio de su Espíritu Santo, que nos ayude, porque nuestro corazón es perverso, porque si no estamos aferrados a Dios, hermanos, sencillamente no vamos a poder. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que purifique nuestro corazón, que nos haga más semejantes a Cristo, para poder estar siempre en la presencia de Dios y agradarle y hacer todo para su gloria. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Espero que esta prédica les sea de mucha bendición para ustedes. Espero que el Señor los edifique a través de ella, que el Señor le hable a su corazón a través de ella, con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Como siempre les digo, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Yahvé de los ejércitos y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.